Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos en esta tarde con nuestra instrucción catequética y continuamos, hermanos, ahora estudiando los 10 mandamientos. La anterior semana, hace 2 semanas, nuestro hermano Daniel nos enseñaba acerca del primer mandamiento, ¿sí? Y este mandamiento también tiene mucha relación con lo que aprendimos, hermanos, la anterior semana, ¿sí? Vamos a estar considerando 4 preguntas en esta tarde, de la pregunta 49 a la pregunta 52. Estas son las preguntas que en el Catecismo Menor de Westminster hablan del segundo mandamiento, ¿sí? Entonces, iniciamos con la pregunta 49, hermanos, que directamente nos va a presentar el segundo mandamiento. Dice la pregunta: ¿cuál es el segundo mandamiento? Y la respuesta dice: el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Nuestro amado hermano nos explicó la anterior semana que pedagógicamente, nuestros hermanos, para explicar cada uno de los mandamientos, han decidido ordenarlos en requerimientos, y transgresiones, vamos a decir. O sea, los deberes, lo que el mandamiento ordena, y lo que nosotros, hermanos, vamos a decir, no debemos hacer, o sea, las prohibiciones, ¿sí? Juan Calvino decía que cuando leemos la ley del Señor, debemos ver el aspecto positivo y negativo, O sea, lo que el Señor manda positivamente, también lo está prohibiendo negativamente, Entonces, siempre debemos acercarnos con ese entendimiento, hermanos, a los mandamientos del Señor, a cada uno de los mandamientos del Señor que componen el decálogo. Y es por eso, por este principio pedagógico, hermanos, que nuestros hermanos lo han ordenado así, Primero presentar los requerimientos y luego las prohibiciones, Entonces, las preguntas que vienen, hermanos, vamos a ver eso. La pregunta 49, entonces, solamente nos presenta el segundo mandamiento. Vamos a pasar ahora, entonces, a la pregunta 50, que es donde ya nos vamos a detener un poco a estudiar. ¿Qué nos presenta la pregunta 50, entonces? Los requerimientos, hermanos. Los requerimientos del segundo mandamiento. Bien. Vamos a leer la pregunta y le vamos a pedir a uno de nuestros hermanos que pueda leer la respuesta. Dice, pregunta 50. ¿Qué se manda en el segundo mandamiento? Vamos a pedirle a nuestra hermana Yandira que pueda leer la respuesta. ¿Qué se manda en el segundo mandamiento? En el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Perfecto. Entonces, cuando dice que se manda, prácticamente es un sinónimo de decir lo que Dios está ordenando, ¿sí? Entonces, Dios está ordenando en el segundo mandamiento, amados hermanos, que observemos y guardemos puros, o sea, sin contaminación, y completos, o sea, íntegramente, todo el culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, este mandamiento nos está hablando de ¿qué? Específicamente de la adoración a Dios, ¿sí? Del culto que nosotros le tributamos a nuestro Redentor.
Y si se dan cuenta, hermanos, está regulándolo ¿con qué? Con la misma Escritura. Lo que aquí el Señor está diciendo en este mandamiento es que Dios debe ser adorado, pero no como el hombre quiere, sino que Dios debe ser adorado como Él quiere y como Él ha prescrito en su palabra que debe ser adorado. Aquí vamos a leer, hermanos, dos pasajes. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nair que pueda leer Deuteronomio 32:46. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 32, versículo 46. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46. Perfecto. Entonces el Señor está diciendo aquí, hermanos, está ordenando a su pueblo que su pueblo debe centrar su atención y prestar mucha atención a lo que el Señor ha mandado en su palabra, y que esa palabra debe ser enseñada a los hijos, o sea, al pueblo, a la iglesia, ¿no? A la iglesia del Señor, para que el pueblo conozca lo que el Señor ha mandado y obviamente, hermanos, sepa cómo debe adorar a Dios. Entonces nosotros venimos aquí a la iglesia, hermanos, no solamente a hacer lo que nosotros queramos, sino venimos a aprender cómo debemos adorar a Dios. Y por eso, hermanos, la palabra del Señor debe ser enseñada. Y hoy vamos a ver cómo Dios quiere ser adorado, cómo Él ha prescrito. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo quiere el Señor que sea adorado? Porque hoy en día, hermanos, creemos que la adoración simplemente está bien porque salga de nuestro corazón, ¿sí? Hoy en día, hermanos, las personas cuando hablan de adorar a Dios, decimos que si sale de mi corazón está bien. Es verdad que tiene que salir del corazón y tiene que ser una adoración sincera, pero no es lo único que importa, ¿sí? Sino que también debe estar de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Bernardo que pueda leer Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Perfecto. Aquí el Señor entonces también dice algo importante, ¿sí? No solamente que debemos aplicar nuestro corazón a su palabra para saber cómo vamos a adorarle, sino que no debemos, ¿qué dice aquí? Ni añadir ni quitar, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, añadimos a la adoración algo que el Señor no ha mandado, estamos transgrediendo este mandamiento. Y cuando nosotros quitamos algo que el Señor ha mandado, también estamos transgrediendo este mandamiento, ¿sí? Entonces, no debemos ni quitar ni añadir. Y si ustedes se fijan en el contexto de este versículo que ahorita nuestro hermano ha leído en Deuteronomio 12:32, está hablando de la adoración en ese contexto, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a los versículos de la Escritura, hermanos. Pero ahora, en cuanto a los requerimientos, ¿qué nos enseña, hermanos, esta respuesta que ha leído nuestra hermana? Que dice, ¿qué se prohíbe en el segundo, o mejor dicho, qué se manda en el segundo mandamiento? En el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Y aquí, hermanos, vamos a resumir, ¿sí?, este mandamiento en algo que ustedes ya deben conocer, que es este segundo mandamiento, hermanos, nos habla de lo que teológicamente se ha hablado como el principio regulador o regulativo del culto. El principio regulador del culto. ¿Qué quiere decir este concepto, hermanos? Recuerden, el segundo mandamiento específicamente nos está hablando de este principio. Este es un concepto que nuestros hermanos han enseñado, ¿sí?, para
señalar que la adoración a Dios está regulada exclusivamente y únicamente por la palabra del Señor. ¿Cuál es la definición del principio regulador? En pocas palabras, hermanos, para que ustedes sepan. Este principio nos enseña que nosotros debemos hacer en primera instancia todo en lo referente a la adoración, todo lo que Dios manda, ¿sí?, explícitamente, y que no debemos añadir nada que Dios no haya mandado hacer, tanto positivamente como negativamente, es decir, ¿sí?, que en otras palabras es lo que está enseñando la respuesta del catecismo, hermano, que significa guardar y mantener con pureza el culto que se le debe a Dios. Entonces, hermanos, a partir de ahora ustedes deben saber y deben enseñar a las personas que la adoración que se le tributa a Dios está regulada, que nadie puede añadir, ni quitar, ni modificar. Dios ha prescrito cómo Él va a ser adorado. Ahora, aquí, hermanos, debemos entender un poco de la teología del pacto para entender esto, ¿sí? Nosotros sabemos que existe un pacto por medio del cual nosotros podemos acercarnos a Dios, que es el pacto de gracia, ¿sí?, que fue revelado y se empezó a administrar luego de la caída, hermanos, con la promesa en Génesis 3:15, y que luego a través de los siglos fue siendo administrado por el Señor hasta que cuando Cristo vino, nuestro Señor Jesucristo, cumplió las promesas, cumplió la ley ceremonial que apuntaban a Él y renovó la administración del pacto en la cual ahora nosotros estamos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del pacto de gracia, hermanos, en el Antiguo Testamento se administraba de una manera, es un solo pacto en esencia, pero se administraba de una manera en el Antiguo Testamento y ahora se administra de otra manera en el Nuevo Testamento. Eso está ligado con la adoración, porque dentro de esa administración están las ordenanzas del Señor, que tienen que ver con la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, estaba, por ejemplo, algo que se conoce como la ley ceremonial, ¿cierto? La ley ceremonial, donde, por ejemplo, se ofrecían sacrificios en ciertas fechas, el tema de los sacrificios de la expiación por el pecado y todo lo que el Señor tenía que ver con la adoración dentro del templo. El pueblo del Señor en el Antiguo Testamento solo podía adorar a Dios, ¿dónde, hermanos? En el templo en Israel, hermanos, ¿sí? Hasta que Cristo vino y cuando Él murió, ¿qué pasó con el templo? Se rasgó el velo, ¿cierto? Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento también habían 2 sacramentos, ¿sí? ¿Cuáles eran? La Pascua y la circuncisión, mejor dicho, la circuncisión y la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, ¿sí?, ¿qué modificó? Las ordenanzas o los sacramentos. Hoy en día tenemos 2 sacramentos también, el bautismo y la cena del Señor, ¿cierto? Y el Señor dio la orden de ¿qué? De que su palabra se predique en todas las naciones y que estos sacramentos también se vayan ejecutando y administrando en las diferentes naciones. Esa fue la gran comisión del Señor, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hermanos, esto está ligado con la adoración al Señor. El Señor ha dicho lo que debemos hacer, ¿sí? Lo que debemos hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Él cumplió la ley ceremonial. Por eso nosotros ahora ya no sacrificamos corderos y hacemos muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Hoy Dios no es solamente adorado en el templo en Israel, hermanos. Es más, no hay templo en Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el Señor ha renovado esa administración. Esto es muy importante, hermano, muy importante. Ahora, dentro de la administración del pacto de gracia en el Nuevo Testamento y en esta época, Dios ha dejado elementos para la adoración. Esto deben saber. Cuando Dios nos ordena aquí o nos manda que debemos recibir, observar y guardar puros y completos todo lo que es referente al culto religioso, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que nosotros debemos mantener la ley ceremonial de Israel? No, ¿verdad? No. Lo que el Señor está diciendo es que ahora en esta administración del pacto tenemos que cuidar qué cosa, hermanos, de la adoración. ¿Qué cosa tenemos que mantener puros? Los elementos
que el Señor ha prescrito en su palabra. Y para eso tenemos que saber cuáles son, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la adoración en esta administración del pacto de gracia que ahora nos encontramos, tenemos elementos regulares y elementos irregulares. Cuando decimos irregulares no estamos diciendo que sean malos, sino que estamos hablando de la frecuencia. Decimos regulares porque se administran frecuente y constantemente en la iglesia. Y los irregulares se administran o se usan en ocasiones especiales. Esto es lo que nosotros debemos cuidar, hermanos. Si nosotros queremos obedecer el segundo mandamiento, tenemos que, primero, entender que eso está regulado por el Señor, la adoración está regulada. Y que parte de lo que el Señor nos está mandando es preservar estos mandamientos o estos elementos del culto puros y cuidarlos en la iglesia. Algo que la iglesia hoy en día no ha hecho. Hoy en día se han introducido a la adoración al Señor pública muchas cosas que el Señor no ha mandado, hermanos, que no ha mandado en su palabra. Y eso es una transgresión de este mandamiento. ¿Sí? Por eso, hermanos, las iglesias reformadas confesamos y defendemos el principio regulador. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Esto tienen que aprender, hermanos, amados hermanos, que van a ser miembros de la iglesia. Cuando vengan otros hermanos en el futuro y les pregunten, ustedes tienen que defender esto y saber explicar. Y aquí está el fundamento, hermanos. El fundamento de esto descansa en el segundo mandamiento. ¿Cuáles son los elementos regulares, hermanos? Tenemos la oración, tenemos la predicación, tenemos los sacramentos, la administración de los sacramentos, tenemos el canto de los salmos, ¿sí? Esos son los elementos regulares. Y me olvidaba de uno, la lectura de la Escritura. Estos son los elementos regulares en la adoración al Señor, en esta administración del pacto de gracia. Cuando la iglesia se reúne, hermanos, para adorar al Señor en su día, no puede hacer lo que quiere, sino que debe hacer esto. Hermanos, esto es lo que deben hacer las iglesias. Deben orar, se debe predicar la palabra, se debe leer la Escritura, ¿sí? Se deben administrar los sacramentos. ¿Y cuáles son los sacramentos? El bautizo y la cena del Señor. Y, hermanos, se debe cantar la palabra del Señor. No cualquier canto, no cualquier cosa que se nos ocurra, sino que se debe cantar la palabra del Señor. Todo lo que se ha modificado en esto, hermanos, ¿qué decía este texto que hemos leído? Ni quitar ni añadir. ¿Sí? ¿Y qué nos manda el Señor en el segundo mandamiento? Que debemos guardar y observar puros estos elementos. Ahora, lo que sí puede variar, hermanos, es cómo una iglesia local organiza estos elementos. ¿Sí? Nosotros tenemos una forma de organizar. Por ejemplo, cantamos 3 salmos, ¿no? Tenemos 3 oraciones, tenemos 2 lecturas de la Escritura y está la predicación ahí. Y el bautismo y la cena se administran con cierta regularidad en la iglesia. El bautizo cuando tal vez sea el caso, y la cena del Señor, que siempre ha variado a lo largo de la historia la frecuencia, pero siempre están ahí presentes. No pueden estar ausentes, ¿no? Regularmente se administra. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo organizan eso? Puede variar. Si ustedes van a otra iglesia reformada y cantan 4 salmos, los cantan seguidos y después viene la predicación, lo que no puede estar es que esto esté ausente, hermanos. ¿Sí? Cuando ustedes van a un servicio de adoración,
Y uno de estos elementos no está, por ejemplo, hay iglesias que ustedes van y no se lee la escritura. No se lee la escritura. Directo, digamos, está la alabanza, la predicación, no hay lectura de la escritura. O ustedes van a una iglesia donde no se canta la palabra del Señor. ¿Sí? Eso, hermanos, es transgredir este mandamiento. Y las iglesias lo hacen, hermanos, la mayoría, por una razón. La mayoría de las iglesias en Bolivia, hermanos, no creen en el principio regulador. Creen en el principio normativo. ¿Y qué es el principio normativo? Es lo contrario al principio regulador, porque dice que todo lo que el Señor no ha prohibido es permitido, ¿no? Entonces es amplio, ¿no? Hay muchas cosas que el Señor no ha prohibido explícitamente, y con eso abren la brecha o la puerta para introducir cosas que el Señor jamás ha mandado. Nosotros, hermanos, confesamos y defendemos el principio regulador, y por eso hacemos lo que hacemos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no son estos elementos hermosos? ¿No son estos elementos suficientes? ¿Quién ha mandado estos elementos? El Señor. El Señor está diciendo cómo quiere, mejor dicho, que nosotros le adoremos. Ahora, en los elementos irregulares tenemos los juramentos lícitos, por supuesto, y votos. Tenemos las acciones de gracias y los ayunos. Esto ya lo vamos a profundizar un poco más en la serie que vamos a tener en el proceso de la membresía. Hay una serie acerca de la adoración, donde ustedes tal vez se va a explicar un poco más a detalle, ¿sí?, estas cosas. Pero estos son irregulares, ¿por qué? Porque bajo algunas circunstancias se utilizan en la iglesia y son parte de la adoración porque están prescritos en la palabra del Señor, hermanos. ¿El ayuno está en la Biblia o no? Sí. Que muchas personas lo practiquen de mala manera no quiere decir que eso no sea bíblico, ¿no? Es bíblico. Igualmente los juramentos y los votos en algunas circunstancias son necesarios. Por ejemplo, ustedes han hecho un voto, hermanos. Un voto es un compromiso que uno hace delante del Señor. Para empezar este proceso de membresía y terminarlo, ustedes han hecho un compromiso. Y tenemos también las acciones de gracias, hermanos, que, por ejemplo, nuestros hermanos usaban este servicio, es un servicio especial, cuando, por ejemplo, el Señor ha librado al pueblo de una guerra o de una pandemia. Se usaban estas cosas para agradecer al Señor. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que nosotros, hermanos, debemos, ¿qué cosa? En primera instancia debemos recibir. En segunda instancia debemos observar. Y en tercera instancia debemos guardar. ¿Sí? Esas tres cosas, hermanos. ¿Cómo recibimos? Como ahora ustedes están, primero, aprendiendo, conociendo. ¿Sí? Obviamente, también participando. Una manera de recibir esto, ¿cómo es, hermanos? Viniendo en el día del Señor. Siendo partícipes de la adoración, del privilegio que tenemos de adorar al Señor en su día. ¿Sí? Luego, hermanos, es observar, o sea, cuidar que eso se mantenga. De que la iglesia, hermanos, camine así. De que las cosas no se cambien. Aún las personas no vengan, hermanos. Nosotros no podemos agarrar y decir, bueno, vamos a agarrar, hermanos, somos muy pocos aquí, modificamos el canto de los salmos, porque eso no les gusta a las personas. Introducimos otras cosas para que vengan aquí. No podemos hacer eso, hermanos. ¿Sí? No podemos. La predicación no es necesario porque la gente se aburre. Vamos a poner videos u otras cosas. No, hermanos. No podemos. Tenemos que observar, cuidar y guardar que esto se cumpla. Y eso, hermanos, es lo que el Señor requiere de nosotros en el segundo mandamiento. Que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos. Y debemos aquí dos aplicaciones para pasar a la otra pregunta. Primero debemos agradecer, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros
En un tiempo pasado, por ejemplo, no teníamos el canto de los salmos. ¿Sí? Estábamos ofreciendo cantos que el Señor no ha mandado. Y por más, hermanos, que nos guste, nos haya sentido bien. Es más, hermanos, quien les habla ha sido un defensor por mucho tiempo de los himnos. Sí. Pero que a mí me guste, hermanos, no significa que a Dios le agrade. ¿Sí? No significa que a Dios le agrade. Entonces debemos, hermanos, en primera instancia una aplicación de agradecimiento. Debemos agradecer al Señor porque el Señor nos ha llevado a la reforma, hermanos. Nos ha llevado como iglesia de manera objetiva, ¿sí? De manera objetiva a abrazar el principio regulador. Y no solamente de palabras, hermanos. Porque ustedes cuando vienen en el día del Señor, ¿qué ven? Estos elementos son visibles en la iglesia. ¿Sí? Son visibles. Ahora, hermanos, tenemos una aplicación de responsabilidad. Como iglesia tenemos el deber entonces de observar y guardar estas cosas. Porque podemos estar bien por un tiempo, hermanos. Pero de aquí a un tiempo podríamos apartarnos. No se olviden de esto, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos manda en el segundo mandamiento? Que observemos y cuidemos. ¿Sí? Que observemos y cuidemos como hermanos. Y ustedes que van a ser añadidos a la membresía, hermanos, también va a ser su responsabilidad. Un día tal vez yo y el hermano Daniel ya no vamos a estar aquí, hermanos. Y tal vez nuestros hijos o ustedes van a tener que continuar. Ustedes no pueden permitir que esto se cambie, hermanos. No porque nosotros digamos, sino porque el Señor lo manda en su palabra. Y tercero, hermanos, tenemos una aplicación de responsabilidad también como iglesia, hermanos, de enseñar a otras personas. Nuestro contexto, hermanos, en nuestro contexto no se practica esto. No es común. Si ustedes han tenido la posibilidad de visitar varias iglesias, van a ver que esto no es común. Y es una transgresión del segundo mandamiento. Están ofreciendo, hermanos, una adoración que no está regulada por la palabra del Señor. Aunque eso guste a las personas, pero esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como iglesia, hermanos? Es poder enseñar a otras personas que conozcan esto. Porque no conocen. Muchos hablan de adoración a Dios, pero no conocen cómo, hermanos. No conocen lo que el Señor ha prescrito y lo que Él está mandando y requiriendo de nosotros en el segundo mandamiento. Y debemos ser sabios al momento de enseñar. Uno de los propósitos de grabar estas enseñanzas es ese, ¿sí? De que más personas conozcan esto. Pero ustedes también deben llevar esto, hermanos. Deben compartir para que la reforma, hermanos, pueda avanzar. Bien, entonces ya hemos visto los requerimientos. Vamos a pasar a la pregunta 51, hermanos. Pregunta 51. Bien. La pregunta 51, hermanos, dice: ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Vamos a pedirle a nuestra hermana Verónica si puede leer la respuesta. Pregunta 51. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que su palabra no autorice. Perfecto. Entonces, así como el Señor nos manda, hermanos, a cuidar la adoración que nosotros le ofrecemos, a guardarla, también el Señor nos está prohibiendo cosas específicamente aquí que no se deben hacer. ¿Sí? Dice la respuesta que leía nuestra hermana: el segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes.
o por cualquier, escuchen esto, hermanos, o por cualquier otro medio que su palabra no autorice. ¿Sí? Entonces, hermanos, Thomas Watson decía algo bien interesante. Él decía: nosotros podemos caer en la idolatría no solamente, hermanos, cuando adoramos a una imagen, sino que también, hermanos, somos idólatras cuando nosotros adoramos falsamente a Dios, o sea, de una manera que Dios no ha prescrito en su palabra, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? No solamente, hermanos, es hincarse tal vez ante una imagen, ¿no? O ante una estatua, hermanos, sino que también, hermanos, es adorar a Dios falsamente, como Él no ha mandado. Y eso aquí el Señor, hermanos, está prohibiendo, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver dos pasajes que nos van a ilustrar esto. Nuestra hermana Andrea, si puede leer, en Deuteronomio 4, versículos 15 y 16. Deuteronomio 4, versículos 15 y 16. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si se dan cuenta, el Señor está diciendo, cuando Él vuelve a dar la ley a su pueblo en Deuteronomio, está diciendo que no se hagan imágenes, hermanos, porque ellos no debían adorar a Dios de esa manera. Y varias veces, hermanos, el Señor en la Escritura dice esto. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se hizo imágenes. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, tenemos, por ejemplo, a la iglesia de Roma, ¿no? Al papismo, que ellos claramente, de manera deliberada, hermanos, deliberada, o sea, quiere decir de manera abierta, ¿sí? Sin vergüenza alguna, atentan contra esto. Es más, hermanos, lo enseñan y lo publican, y a tal extremo han llegado que han llegado a modificar este mandamiento en las Biblias que son de la iglesia de Roma, hermanos. Entonces, esto es algo serio, hermanos. El Señor está diciendo, no por medio de imágenes. Está claro, hermanos. Un niño puede leer eso y entender, ¿cierto? Pero hoy en día, muchos adoran al Señor así. Por eso decimos, una de las razones por las que decimos que la iglesia de Roma es una iglesia apóstata y es una iglesia falsa, es por eso. Porque ofrecen una adoración falsa a Dios. Las cosas que ellos hacen, la Eucaristía, las imágenes, los ritos que ellos tienen son falsos. No están prescritos en la palabra, hermanos. Pero no solo la iglesia de Roma ha caído en eso, sino también muchas de las congregaciones cristianas hoy en día han caído en eso. Tal vez no de manera tan deliberada, de manera tan abierta, pero ¿qué hacen? Adoran a Dios como Él no ha mandado. Y con eso, hermanos, están traspasando las prohibiciones que Dios ha dado en el segundo mandamiento. ¿Cierto? El segundo mandamiento dice, hermanos, leo una vez más en Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No solamente el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento cayó y traspasó estas prohibiciones del segundo mandamiento, sino que también, hermanos, los primeros cristianos también lo hicieron. Le vamos a pedir a nuestro amado hermano Daniel que lea en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Pablo está escribiendo una iglesia. ¿Y qué habían hecho algunos de estos creyentes? ¿Qué habían hecho, hermanos? Colosenses 2, 18, hermano. Así dice la palabra del Señor.
Perfecto. ¿Qué había pasado? Que alguien se había entremetido en la iglesia y había comenzado a enseñar, ¿no?, dentro de esta comunidad, que se debía adorar, hermanos, a los ángeles, dar culto a los ángeles, a criaturas, porque los ángeles son criaturas de Dios también. Y algunos habían sido afectados por esa enseñanza y lo estaban haciendo, y aquí Pablo corrige eso, ¿sí? Corrige, porque dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tal vez hoy en día, hermanos, en la iglesia no se enseña que debemos adorar a los ángeles, pero se enseñan muchas cosas, ¿no? ¿Saben? Es tan triste, hermanos, que hoy las iglesias, la gente va muchas veces a las iglesias por la música, va por las personas, pero no va porque quieren adorar a Dios. Y cuando las iglesias quieren, hermanos, adorar a Dios como Dios manda en su palabra, o sea, quieren obedecer lo que este mandamiento dice, las personas se van de las iglesias. No quieren eso. No quieren eso. Porque lo que ellos quieren es agradar sus sentidos, hermanos. Buscan lo que a ellos les gusta, no lo que a Dios le gusta. Pero lo que este mandamiento está prohibiendo es eso, hermanos. No es lo que a nosotros nos gusta. No. En la adoración pública, hermanos, es lo que a Dios le gusta y lo que Él ha mandado en su palabra. Y eso debemos enseñarlo a los niños, debemos enseñarlo a los jóvenes, debemos enseñarlos a los adultos, hermanos. Y las personas, cuando vengan aquí, deben saber que la iglesia no va a bajar esos estándares. No va a bajar. A unos que demos 2 o 3, no se va a bajar, hermanos. Porque es mejor ser fieles al Señor y a lo que Él manda en su palabra. Sí. Y eso ustedes deben saber también. Hay personas que han venido a esta iglesia y que se han ido, hermanos, por la adoración. ¿Sí? Los hermanos que ya están tiempo con nosotros saben eso. Que se han ido por la adoración, hermanos. Porque no les gustaba. Porque les parecía aburrido, no sé qué, hermanos. Pero es lo que al Señor le gusta. Y esa ha sido nuestra respuesta. Hermana o hermano, a usted le gusta esto. Pero el Señor no manda eso. ¿Sí? El Señor no manda eso. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender eso. Aquí el Señor está prohibiendo, hermanos, 3 cosas, básicamente. 1, en las prohibiciones del segundo mandamiento, el Señor está prohibiendo la idolatría. Claramente. Abiertamente el Señor dice, no imágenes, con eso está prohibiendo la idolatría. ¿No? Pero también el Señor está prohibiendo la adoración falsa. La adoración falsa. Y también, dentro de esto vamos a decir, la adoración por imágenes, que también es parte de la idolatría, pero el Señor lo coloca de manera particular. Entonces estas son las 3 prohibiciones: idolatría, adoración falsa, o sea, no prescrita conforme a la palabra del Señor, y adoración por imágenes. Todo eso está dentro de las prohibiciones, hermanos, del segundo mandamiento. Aplicaciones aquí. Primero, hermanos, una aplicación de gratitud. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido rescatados, o la mayoría de nosotros hemos sido rescatados de la idolatría papista. ¿Sí? Todos nosotros en el pasado, hermanos, adorábamos a Dios de manera idólatra, porque éramos parte de esa iglesia idólatra. Y adorábamos a Dios falsamente, hermanos, falsamente. Y Dios en su misericordia nos ha rescatado de eso. Y hoy, hermanos, ya no adoramos a Dios como nosotros queremos, sino que adoramos como dice el apóstol Juan en su evangelio, ¿no? En espíritu y en verdad, por la sola misericordia del Señor. ¿Sí?
Si no hubiera sido la gracia del Señor, tal vez muchos de nosotros seguiríamos en eso, ¿no? Postrándonos ante imágenes, participando, hermanos, de la Eucaristía, que es una abominación delante del Señor. Estaríamos ahí, sumergidos en esa adoración falsa. Pero el Señor ha sido bueno. Y no solamente eso, sino que también el Señor ha sido paciente, hermanos. Porque si bien hemos conocido al Señor tal vez en otras manifestaciones del cuerpo de Cristo, pero que también adoraban de una manera no regulada por la palabra del Señor. Y el Señor ha sido paciente y nos ha llevado de a poco, ¿sí? Nos ha llevado de a poco a entender esto. Hermanos, miren cuán paciente es el Señor. El Señor sabe que su pueblo le está adorando falsamente. Y podría decir lo que dijo el profeta Isaías: ¿quién ha demandado esto de vuestras manos? Podría decirnos eso el Señor a la iglesia hoy en día, ¿verdad? Pero el Señor no envía, hermanos, granizo del cielo y nos consume con fuego, sino que es paciente. Y por medio de la predicación y de la enseñanza de su palabra, el Señor va llevando a sus ovejas a la verdadera adoración, a volver a abrazar los mandamientos del Señor, a entender el principio regulativo. ¿No pone eso gratitud en nuestro corazón, hermanos? Hace 3 años ni siquiera hubiéramos pensado cantar los salmos. Es más, hermanos, estamos tan alejados en nuestro país de eso, que aún las iglesias presbiterianas, reformadas y otros hermanos que quieren avanzar en la reforma, no sabemos cantar los salmos, porque nos hemos alejado de eso. Ni siquiera conocemos a veces los elementos. Pero ahí está el Señor, con toda paciencia y doctrina, hermanos, enseñando su palabra. Agradezcamos al Señor por eso. 2, hermanos, una aplicación de exhortación. ¿Sí? Hermanos, si bien el Señor es paciente, no quiere decir que la adoración idolátrica o la adoración falsa y no regulada por su palabra le agrade. No quiere decir eso, hermanos. Al Señor no le agrada eso. ¿Sí? Al Señor no le agrada. Y eso es algo que nosotros debemos meditar seriamente, hermanos. Yo les animo, hermanos, a revisar estos principios, estas preguntas que el catecismo enseña. Y van a ver que lo que están enseñando nuestros hermanos es lo que la iglesia ha enseñado, ha practicado y es bíblico. Por lo tanto, ¿qué debe hacerse, hermanos? Se debe obedecer. Las iglesias deben ir a la reforma, hermanos. Deben abrazar el principio regulativo. Ahí empieza todo, con entender de que la adoración a Dios está regulada por su palabra. Y a partir de eso, hermanos, comenzar a reformar la iglesia. Así empezó la reforma, hermanos. Nuestros hermanos han dado la vida por esto. ¿Por qué han salido de Roma, hermanos? ¿Por qué se produjo la reforma? No solamente por la justificación por la fe, que fue un punto importante, sino también por la adoración. Por la adoración falsa que producía o daba Roma y enseñaba Roma, añadiendo cosas como las indulgencias y cosas que el Señor nunca ha mandado. Así fue la historia, hermanos. Y hoy, ¿saben qué es lo peor? Que hoy hemos caído en un grave error, que es normalizar las cosas. Cuando nosotros normalizamos las cosas, o sea, no vemos con claridad el mal que nos rodea, hermanos, es porque realmente no estamos pasando tiempo con el Señor. ¿Sí? No podemos normalizar las cosas. Que la iglesia, por eso les digo, que la iglesia hoy en día de manera general ofrezca una adoración falsa, no regulada por la Escritura, no quiere decir que eso esté bien. No quiere decir que eso esté bien. Por eso, hermanos, se deben enseñar los documentos confesionales, se deben enseñar los catecismos, se debe enseñar la Escritura, hermanos, sobre todo. Y debemos volver a las sendas antiguas. Finalmente, hermanos, la pregunta 52.
La pregunta 52 dice, ¿cuáles son las razones que acompañan al segundo mandamiento? Respuesta, las razones que acompañan al segundo mandamiento son la soberanía de Dios sobre nosotros, su propiedad en nosotros y el celo que Él tiene por su propio culto. Entonces, la pregunta 52, hermanos, nos va a hablar de las razones que acompañan el segundo mandamiento. Ahora, por si todo lo que hemos dicho, hermanos, fuera poco, y alguien tal vez se pusiera en una posición de altercar con Dios, de discutir, ¿no? De decir que no, que eso no es así. Dios está dando aquí unas razones, vamos a decir, extras para reforzar por qué razón, hermanos, su pueblo debe adorarle como Él ha mandado y ha prescrito en su palabra. Y claramente, hermanos, la respuesta que hemos leído nos presenta tres razones. La primera razón es la soberanía de Dios. Sobre nosotros. Nosotros como creyentes, hermanos, hemos visto que somos parte del pueblo del Señor. Le pertenecemos a Él. Él es el Señor, Él es el Rey de la iglesia y nosotros somos sus súbditos. Él es el soberano, está por encima de nosotros. Él tiene toda la potestad, la autoridad, el poder de mandar a sus súbditos, de mandar a aquellos a quienes ha rescatado de la esclavitud y de la servidumbre del pecado, cómo deben adorarle. Él es el soberano. Por eso nosotros decimos que Él es el Rey de Reyes, ¿verdad? Él es el soberano, hermanos. Así como un presidente, ¿no?, agarra y aprueba, digamos, un decreto en nuestra esfera terrenal, hermanos, y se hace, Dios ha mandado cómo su pueblo le va a adorar. ¿Sí? Y esto refuerza, hermanos, este principio de la soberanía de Dios refuerza, hermanos, la adoración. Por ejemplo, si nuestro hermano Bernardo puede leer el Salmo 95, versículos 2 y 3. Así dice la palabra del Señor. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Perfecto, ¿no? Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, adorémosle. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Sí? Está presentando al Señor como soberano, como Rey soberano, hermanos. Está por encima de nosotros. Y es lógico, ¿no?, que si Él está por encima de nosotros, nos mande cómo nosotros debemos adorarle. La segunda razón, hermanos, que fortalece el segundo mandamiento, o en otras palabras, el principio regulador, hermanos, es la propiedad de Dios sobre nosotros, ¿sí? La propiedad de Dios sobre nosotros. Vamos a poner con negro para que se distinga. Entonces, Dios no solamente está por encima de nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y por qué le pertenecemos a Él? Porque Él nos ha rescatado, nos ha comprado con la sangre de Jesucristo, hermanos. Somos de Él. ¿Tú haces con lo tuyo lo que quieres? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Si tú tienes 100 pesos en tu bolsillo y quieres salir en la calle y regalárselo a la primera persona que se te cruce, ¿alguien puede decirte algo? No. Haces con lo tuyo lo que quieres, ¿verdad? Ahora,
Dios pregunta en la Escritura, ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Nosotros le pertenecemos, somos su pueblo. ¿No tiene Él el derecho, la prerrogativa de decirnos cómo le vamos a adorar? ¿Y cómo dice el gran Dios que debemos adorarle, hermanos? Lo prescribe en el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor está diciendo cómo le pertenecemos, cómo debemos adorar. Y finalmente, hermanos, y este punto es muy importante, una última razón que fortalece el segundo mandamiento, lo que hemos aprendido en esta noche, es el celo, escuchen, el celo que Dios tiene sobre su propia adoración. Este punto es muy importante. Dios, yo les pregunto, ¿es celoso de su adoración? ¿Sí o no? Sí, hermano. Es tan celoso que en el Antiguo Testamento hay pasajes, hermanos, de personas que murieron por no hacer lo que el Señor dijo. Y eso, hermanos, por eso les digo que el Señor es misericordioso con nosotros. Pero eso está de ahí, como dice eso está escrito ahí, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, Dios es celoso de su adoración. Si nuestra hermana Andrea puede leer Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Entonces el Señor está diciendo aquí, no alaben a ningún falso Dios. Pero Él está diciendo que es celoso de la adoración que le corresponde, de la adoración que es debida a su nombre, hermanos. ¿Sí? Dios quiere ser adorado, en otras palabras, hermanos, como Él ha mandado. Y Él no va a dar su gloria a nadie. Él no va a bajar sus estándares por nadie. Hermanos, ¿y saben? Este tema de la adoración es muy importante, porque gran parte de lo que nosotros hacemos es adorar al Señor. Y si no lo hacemos como el Señor manda en su palabra, hermano, quiere decir que estamos transgrediendo de manera constante la palabra del Señor. Por eso, hermanos, yo creo que una de las razones por la que la iglesia está como está es por esto. ¿Sí? Porque nadie se pregunta si lo que estamos haciendo en la iglesia es bíblico. Hoy en día, hermanos, simplemente es, si hay una buena iniciativa, hagamos. ¿No? Hagamos. Pero cuando hablamos de la adoración pública, hermanos, al Señor, cuando nos reunimos como iglesia, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque no estamos invocando cualquier nombre. No estamos adorando a cualquier persona. Y eso también tiene que ver con el siguiente mandamiento, de no levantar el nombre del Señor en vano. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya hemos visto estos dos mandamientos. Creo que estas razones son muy importantes para que nosotros seamos persuadidos por la Escritura y digamos
con humildad: Señor, tú eres nuestro soberano. Tú nos has comprado con la sangre bendita de Cristo. Nos has añadido a tu pueblo. Y tú eres celoso de la adoración que es debida a tu nombre. Danos de tu gracia, amado Señor, para que podamos adorarte como tu palabra lo manda. Para que podamos guardar, podamos defender y podamos sostener el culto que tú quieres que tu pueblo te dé. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.